Hola a todos. En este video quiero explicarles problemas de aplicación sobre transferencia de calor. En este primer ejemplo nos están pidiendo cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo que incrementa su temperatura de 10 a 23 grados centígrados cuando se le suministran 250 calorías. Es un problema sencillo. Hay que tener en cuenta que el calor suministrado son 250 calorías. La variación de temperatura que sufre ese cuerpo es de 10 a 23. Esta es temperatura final, los 23. La inicial es 10. Establecemos esa diferencia, 23 menos 10, 13 grados centígrados. Y utilizamos la ecuación de calor, de capacidad calorífica, que es calor sobre variación de temperatura. 250 entre 13, eso nos da 19,23 calorías. Esta es la capacidad calorífica que experimenta esa sustancia o ese cuerpo. 19,23 calorías sobre grados centígrados. En este segundo ejemplo nos están pidiendo que hallemos la capacidad calorífica de un cuerpo que cede 1080 calorías, o sea, pierde, se está enfriando, cuando su temperatura pasa de 48 a 16 grados centígrados. Entonces, el calor, 1080 calorías, la variación de temperatura, la final es 16, la inicial 48, por lo tanto eso nos da negativo, 16 menos 48, menos 32 grados centígrados. Entonces, la capacidad calorífica, Q sobre delta de T, 1080 entre menos 32, eso nos da menos 33,75 calorías grados centígrados. Como pueden ver, negativo significa que el cuerpo está cediendo calor. En este tercer ejemplo, ¿qué cantidad de calor se debe suministrar a 200 gramos de aluminio para elevar la temperatura de 10 a 20 grados? Entonces, en este caso tenemos 200 gramos de aluminio, es la masa de la sustancia. El calor específico del aluminio, previamente en la tabla revisamos que es 0,212 calorías, gramos, grados centígrados. La variación de temperatura es de 10 a 40, sería 40 menos 10, 30 grados centígrados. Y utilizamos la ecuación de calor. Calor igual a C, que es calor específico, masa de la sustancia, por variación de temperatura. El calor específico 0,212, la masa 200 gramos, recuerden que es aluminio. Por la variación, previamente encontramos que es 30. Aquí en este caso vamos a cancelar los gramos, cancelamos los grados centígrados, hacemos la operación de multiplicar 0,212 por 200 y por 30. Eso nos da justamente 1272 calorías. Entonces se necesitan 1272 calorías para elevar la temperatura de ese pedazo de aluminio. Aquí hay otro ejemplo. ¿Qué variación de temperatura experimenta un bloque de hierro cuya masa es 100 gramos y que absorbe 450 calorías? O sea, nos están pidiendo la variación de temperatura, o sea, delta de T. Entonces, la masa de hierro, 100 gramos. El calor específico del hierro, en la tabla lo encontramos, 0,115 calorías, gramos, grados. Calor suministrado 450 y estamos encontrando delta de T. Entonces, de la ecuación calor igual a C por M por delta de T, de aquí despejamos delta de T. Observemos que C, calor específico, y masa están multiplicando. Esos dos términos pasan a dividir a Q. Nos queda entonces que delta de T es Q sobre C por M. Q 450 calorías. El calor específico 0,115 por 100 gramos de hierro. Aquí gramos se cancelan. 0,115 por 100. Hacemos ese producto y después 450 entre ese valor. Eso nos da 39,13 grados centígrados. O sea que ese pedazo de hierro experimenta una variación de casi 40 grados centígrados. Ahora observemos otro tipo de ejemplo en donde están implicadas dos sustancias. Un recipiente que contiene 400 gramos de agua, una olla por ejemplo, a 24 grados centígrados.
dentro de ese recipiente se deja caer un bloque de cobre de 500 gramos de masa que se encuentra a una temperatura inicial de 140 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio del bloque y el agua? Considera que el recipiente no absorbe ni cede calor. Pues aquí en este caso realmente hay tres elementos: el recipiente, el agua y el cobre que se deja caer dentro del agua. Pero en este primer ejemplo no vamos a tener en cuenta el recipiente. Entonces apenas tenemos dos cuerpos o sustancias: el agua, que la llamamos 1, y el cobre, que lo llamamos 2. Como el agua está a 24 grados centígrados y el cobre está a 140, claramente se observa quién cede y quién gana. Gana calor el agua, o sea que el agua va a subir su temperatura. El cobre pierde calor. Entonces, para ese caso, le vamos a asignar más al agua porque gana calor y un menos al cobre porque pierde calor. Previamente en esta tabla anotamos los valores iniciales que tenemos del problema. El calor específico del agua, que es 1, y del cobre, que es 0,094 calorías gramos grados centígrados. Las masas de las dos sustancias, recuerden que en agua son 400, en cobre son 500. Aquí está, 400 y 500 gramos. Cuidamos de no combinar los valores, que no vayamos a colocar el valor del uno en el otro. La temperatura inicial del agua, 24. La temperatura inicial del cobre, 140 grados centígrados. Los dos van a llegar a tener la misma temperatura después de cierto tiempo. O sea que la temperatura final de ambos es la temperatura de equilibrio, la temperatura TE. Esa sí es la misma para ambos. Entonces, procedemos a igualar calor que se gana menos calor que se pierde. Entonces, más Q1. Aquí previamente tengo más. Ya, no lo había colocado, pero ya esa era positivo. Más Q1 igual a menos Q2. Las dos variaciones de temperatura, tanto del agua, que es final menos inicial. Recuerden que la final es TE, la inicial 24, entonces TE menos 24. Para el cobre, la variación de temperatura final menos inicial, TE menos 140. Y utilizamos la ecuación de calor, C por M por delta de temperatura en ambos lados para cada sustancia. Para el agua 1 y para el cobre con el subíndice 2. Ahora procedemos a reemplazar cada uno de los datos en esta ecuación. Entonces, aquí voy a ampliar esta imagen. Calor específico del agua, 1 por 400 gramos de agua por la variación de temperatura del agua, que es TE menos 24. Igual, menos, no olviden el menos porque el cobre está perdiendo calor. Calor específico del cobre, 0,094, 500 gramos de cobre, por la variación de temperatura del cobre, que es TE menos 140. Procedemos a cancelar algunas unidades. Por ejemplo, aquí, calorías multiplican en ambos lados, podemos cancelarla. Gramos también. Grados centígrados también. Este otro gramo también con este otro gramo, es decir, esas unidades se cancelan. Y multiplicamos 1 por 400, 400, y menos 0,094 por 500, menos 47. Luego procedemos a una multiplicación aquí, propiedad distributiva con respecto a la resta. 400 por TE, 400 TE, 400 por 24, más por menos, menos. Eso da 9600 grados centígrados. Y del lado derecho, menos por más, menos 47 TE, menos por menos más, 47 por 140, 6580 grados centígrados. Después que hagamos la multiplicación de término a término, reunimos los términos semejantes de cada lado. Por ejemplo, 400 TE es semejante con menos 47 TE. Entonces el menos 47 lo paso para el lado izquierdo, más 47 TE. Y menos 960 con 6580 grados centígrados también son semejantes. De este lado dejo 6580, aquí está, positivo, lo dejo de ese lado positivo, no lo cambio. Y paso menos 9600 a más 9600. Luego hacemos la operación, 400 más 47, 447 TE.
y 6.580 más 9.600, 16.180 grados centígrados. Luego pasamos a dividir 447, hacemos la respectiva división y encontramos que la temperatura de equilibrio del agua y el cobre es 36,19 grados centígrados. Miren que la temperatura del agua estaba en 24, el cobre estaba en 140. La temperatura de equilibrio nos dio 36, casi 36. ¿Qué significa? Que el agua solo subió algunos grados, de 24 a 36, mientras que el cobre cayó estruendosamente de 140 a 36. ¿Por qué? Eso se explica por el calor específico del cobre, que es muy bajo. Recuerden que el cobre es un elemento que se calienta muy rápidamente, en cambio el agua no se calienta ni se enfría tan rápidamente. Entonces eso explica que la temperatura de equilibrio, por ejemplo, no sea la suma de las dos y dividir entre 2, por ejemplo, que la temperatura sea 140 más 24, eso daría 164. 164 daría más o menos 82. No podemos esperar que la temperatura de equilibrio sea la suma de las dos o el promedio de las dos. No, todo depende de los elementos que se están combinando y de las masas de esos elementos. Bien, hasta aquí les explico esta parte de problemas de aplicación sobre transferencia de calor. Espero les haya gustado el video.